La realidad es básicamente lo que interpretamos de ella, porque tu realidad es una y mi realidad es otra y estamos viendo lo mismo en este instante, ¿cierto? Entonces alguien dirá, ay, pero Doc Vane, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esa narrativa? Porque es que yo me entro en eso y me da un desaliento, un desespero y siento que no soy capaz. Yo le digo a mis pacientes y me digo a mí misma que en gran medida el bienestar mental surge cuando dejo de compararme con el resto, porque mi definición de éxito o de felicidad no depende de nadie más. Y ojalá esto me lo estén escuchando muchos. A veces nosotros intentamos colocar nuestra propia vara con base en lo que estamos viendo en el otro. En esa conexión, digamos, como tú nos lo estabas mostrando, yo tengo una creencia y una creencia me lleva a pensar de cierta manera. Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que están decidiendo, han decidido vivir una vida con sentido, con propósito. Estamos en la 4ª temporada del podcast de Diego Salazar que hemos denominado Creer, Pensar, Sentir y Actuar. Y hoy con una invitada muy especial. Estamos hablando de la Doc Vane. La Doc Vane. Vanessa Benjumea, gracias por aceptar la invitación a estar en el podcast. Ay, Diego, muy especial siempre por todo tu amor hacia mí y por supuesto por esta invitación, absolutamente dispuesta a compartir todo lo que tengo en esta cabecita. Qué rico. Muchas gracias. Para quienes quieren conocer un poco, si acaso no la conocen, aunque ahora les vamos a contar dónde pueden encontrar a la Doc Vane, pues les cuento que ella es la mamá de Antonio y Martina. Es médica neuróloga, epileptóloga, y es una apasionada de la neurología cognitiva. Y en parte de eso vamos a conversar con la Doc Vane en este episodio. Y quiero comenzar agradeciéndote nuevamente por estar acá. ¿Qué te llevó a interesarte por estos temas? Por Dios, de la neurología fue amor a primera vista. Realmente no hay una historia subyacente compleja. Pero esto del mindfulness y de la compasión fueron mis 2 hijos y a mí no me queda duda que ese fue el momento o el punto de inflexión donde decidí cambiar mi manera de hacer la medicina. Luego de muchos años ya en medicina y en neurología dije, quizás hay una manera diferente de hacerlo. Y a mí no se me olvida, me inscribí en un grupo de Harvard. Yo estuve como con una raíz de Harvard en el internado de medicina y a través de esa raíz volví a entrar y estudié Mindfulness y Compassion. Y eso fue lo que me llevó quizás a entender no solamente a los pacientes desde el proceso de enfermedad y cómo podemos estar mejor, sino también desde el proceso de promoción y prevención, ¿cierto? Yo estoy en este punto y quiero escalar. Y para eso, sin duda, el mindfulness y la compasión hacen la diferencia sobre el cerebro y sobre el bienestar de esa dupla mente-cerebro. Uh-huh. Y ahorita cuando yo te presentaba, hablábamos decía que epileptóloga. Y entonces alguien que habrá escuchado, ¿qué dijo Diego? ¿Qué es la epileptología? Eso es una palabra muy extraña para describir a los subespecialistas de neurología, es decir, hacemos medicina, después hacemos neurología y después hacemos un fellow o subespecialidad que es dedicada a la epilepsia. Esta condición que es altamente frecuente, que afecta a más de 70 millones de personas a nivel mundial, que tiene un subdiagnóstico enorme y que por supuesto tiene opciones terapéuticas, opciones para estar mejor, no solamente en el control de las crisis, sino también del ánimo, del sueño, del comportamiento, de la socialización, de recobrar la independencia. Entonces por eso fue que surgió ese segundo amor mío de la neurología, más allá de la neurología cognitiva, que es esto, la epileptología. Y de ahí tengo incontables pacientes que he venido acompañando en la última década que me dedicaba a esto. Y quien no sabe mucho de la neurología cognitiva, ¿qué es? La neurología cognitiva es esa línea de las neurociencias dedicada a entender todas esas funciones que tiene el cerebro, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo sentimos, cómo regulamos las emociones, cómo aprendemos nueva información, cómo desaprendemos, ¿cierto? Entonces, esa es una línea grande y
Yo después de tantos años en esto digo, estoy como en pañales. Cada vez que leo, cada vez que aprendo, digo, wow, cada vez me intereso más porque sé que es un mundo creciente, emergente, que todavía no entendemos un montón, como muchas cosas en las neurociencias, pero que tiene un poder subyacente enorme para cambiar la vida de las personas. Doc Vane, hay un título de esta temporada que es Creer, Pensar, Sentir y Actuar. Okay. ¿Qué tal si empezamos a hablar por las creencias? Sí. ¿Tú cómo entenderías o cómo le podríamos explicar a alguien que nos está viendo, nos está escuchando, que no sabe nada, no ha escuchado nunca nada sobre temas o que la creencia cree que es la religión, la asocia probablemente? Sí. ¿Qué es una creencia? Cuando me hice creer, hace muy poco tiempo hice un video alrededor de esto, porque estoy escribiendo alrededor del tema de la narrativa interna. Ese diálogo interno, ese constructo que creamos en la infancia y la adolescencia en relación con la cultura en la que estamos inmersos, lo que nos dicen nuestros papás, nuestra familia, en el colegio, en fin. Entonces creo que en parte la respuesta a tu pregunta se basa en de dónde salí yo, quién me enseñó a pensar y actuar de esta manera. O sea que si me dices la creencia con qué se relaciona, pues probablemente son con las raíces de tu yo, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, debo decir que esas creencias, si bien tienen esas raíces o está también arraigada, pues esas creencias se pueden modificar. Y es precisamente porque la neuroplasticidad te permite modificar las creencias a lo largo de la vida. O sea que uno no tiene que pensar y actuar como le enseñaron, sino también como yo quiero hacerlo, ¿cierto? Como quiero cambiarlo, en qué quiero modificar mi vida y a punta de neuroplasticidad lograr modificar esa narrativa interna que a veces nos pesa un poco. En esa conexión, digamos, como tú nos lo estabas mostrando, yo tengo una creencia y una creencia me lleva a pensar de cierta manera. Una creencia me lleva a leer y a vivir el mundo de cierta manera. Okay. Entonces la respuesta es sí. Esa es como si yo tuviera una impronta, como si tuviera mi huella digital mental. Esa huella me permite quizás explorar el mundo de cierta manera. Uh-huh. Y por eso es que la realidad es básicamente lo que interpretamos de ella. Porque tu realidad es una y mi realidad es otra y estamos viendo lo mismo en este uh-huh. instante, ¿cierto? Es entender que puede que yo no pueda modificar la realidad que estoy viviendo, pero sí puedo modificar la forma en la que la veo. Y ahí es donde está el poder, ¿cierto? Para que esa realidad no me siga pesando tanto. Uh-huh. O sea, en lo que creo me hace pensar. Pero entonces se le ocurriría una pregunta también a nuestra invitada anterior en esta temporada. Se la hacía si primero es el huevo o la gallina. Como para decir, primero es el pensamiento y luego la creencia y luego el pensamiento. Uy, esa pregunta estará muy difícil. ¿Será que tiene respuesta? Pensemos. Yo creo que probablemente está la creencia inicial. Uh-huh. Porque esa es como esa impronta, ¿cierto? Esa huella que estábamos diciendo y de ahí surge el pensamiento, como esa corriente de la conciencia o esa corriente del pensamiento, sino que nos estamos metiendo como muy profundo, siento yo, y te voy a explicar uh-huh. por qué. Uh-huh. Porque yo soy de las que creo en esa línea del tiempo autobiográfica, el yo del pasado, el yo del presente, el yo del futuro, y que nosotros podemos acceder a esa línea autobiográfica del tiempo. Entonces ahí es cuando me queda un poquito pesado creer si la creencia es primero que el pensamiento. Pero bueno, vamos a decir que en este plano consciente la creencia va primero y después va el pensamiento. Nos fuimos muy lejos, Diego. Bueno, entonces sigamos conectando. Y tú desde la perspectiva además médica, luego viene, digamos, listo, tengo unas creencias, me hacen pensar y ese pensamiento me hace sentir. Uh-huh. Ahí, ¿cómo es el tema de esos sentimientos y las emociones, incluso allí en ese primer plano? Las emociones son esas que todos experimentamos, pero que por momentos nos dominan. Te acabo de decir que el equilibrio es lo que hace la diferencia. Todos uh-huh. transitamos en el día a día por incontables emociones, arriba y abajo, no necesariamente positivas y negativas. La diferencia es cómo intentamos modular cómo logramos modular esas emociones, ¿cierto? Y
una de las cosas que les enseño a mis pacientes en consulta es que primero yo no quiero santos en la consulta y segundo simplemente espero el equilibrio, que así como soy capaz de tornarme reactiva, también soy capaz de calmarme rápidamente. Así como se me prende la amígdala en el lóbulo temporal detrás de la sien, yo también soy capaz de regularla a través de diferentes formas, no necesariamente a través de fármacos, ¿cierto? Entonces, estas emociones es todo un arcoíris que convive con nosotros en el día a día, simplemente es el equilibrio de las emociones lo que hace la diferencia. Y si yo sigo conectando esos sentimientos, ¿me llevan a la acción? ¿A actuar? Bueno, o el creer, el pienso de cierta manera, lo conecto a esa emocionalidad y me lleva a actuar, a comportarme de cierta manera. Sí, es que básicamente ese yo pensante es el que modula el yo que actúa. Por eso es que es tan importante vigilar esa narrativa interna, por eso es que es tan importante regular mis emociones, por eso es que es tan importante regular mis creencias, ¿cierto? Precisamente porque en gran medida pueden llegar a modular mi comportamiento. Digo en gran medida porque pues puede que yo haya tenido una narrativa interna muy bonita, puede que todo esté funcionando muy bien y en algún momento yo actúe de una manera que en teoría no corresponde a mi narrativa interna. Pues claro, eso puede pasar, pero en general como que todo va conectado. Así como pienso, actúo. Doc Vane, hay, digamos, en esas creencias, entonces, y ahorita tú lo decías muy lindo, además el término me parece muy bello cuando hablamos de ese diálogo interno, ¿no? Que hay que trabajar en ese diálogo interno que tú lo decías, claro, ahí tenemos una cantidad de creencias, supuestos, por supuesto, muy, muy arraigados. Entonces, alguien que nos está viendo, nos está escuchando en este podcast, es de los que dice, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, no hay felicidad completa. Definitivamente no me puede confiar en nadie. Yo no merezco la abundancia. Pues no sé qué diálogo al interior puede tener la persona que está aquí con nosotros. ¿Qué le podemos decir a esa persona frente a ese discurso, ese diálogo, esa narrativa interna que tiene? Debo decir muchas cosas. Uno es que no hay nada más bello cuando las personas expresamos nuestra vulnerabilidad y en parte es casi que aceptar que muchos de nosotros a lo largo de la vida hemos tenido un diálogo interno adverso con nuestro propio yo. Quizás el primer paso sea ese, identificar si mi diálogo interno es chévere o no, si esa vocecilla me está hablando muy duro o no, y está bien aceptarlo. Una vez aceptado, es entender que el cerebro funciona a modo de autopistas. Hay autopistas que se han fortalecido en el tiempo gracias a la repetición del pensamiento o de la acción. Es decir, que el cerebro aprende en gran medida gracias a la repetición. Entonces, si yo me repito una y otra vez o me repitieron una y otra vez que yo no servía para nada o que todo el tiempo tenía miedo o que todo estaba mal o que todo era una amenaza, pues probablemente yo me lo creí, esa autopista se fortaleció y por eso es que es la primera autopista que se prende en mi día a día, ¿cierto? Esa autopista de amenaza o de mal diálogo interno en general. La invitación hoy es a entender que las autopistas, así como se crearon, también se pueden debilitar y en gran medida se debilitan es creando nuevas autopistas positivas. O sea que el diálogo interno es modulable, cambiante, dinámico y sí se puede potenciar. O sea que así como te has dicho incontables cosas dolorosas y tú mismo las has fortalecido a través de la repetición, pues también es factible y necesario emplear esas autopistas positivas para estar cada vez mejor, porque el diálogo interno finalmente es lo que nos acompaña todo el tiempo. Nosotros nos la pasamos en esa línea autobiográfica del tiempo casi que todo el día. Muchas veces no estamos hablando y hablando todo el día hacia el exterior, pero sí hacia el interior. O sea que sí que es importante cambiar ese diálogo interno, pues porque básicamente es el 80% de nuestro tiempo. En ese diálogo interno, Doc Vane, digamos que podemos ser los peores críticos de nosotros mismos, o sea, estar metidos en un diálogo interno súper negativo
como tú nos estabas mencionando, decirnos incluso cosas que no son reales, pero que para el cerebro resultarán seguramente reales, porque no hay diferencia entre lo real y lo imaginario. Seguramente ahorita nos podrás ilustrar desde la perspectiva neurocientífica frente a esto, que nos hace sentirnos tristes, enojados, desesperados, negativos en general, paniqueados, cualquier cosa se vuelve sospechosa. Alguien que está aquí con nosotros está viviendo esa experiencia de vida. ¿Qué mensaje le podemos dar a esa persona? Entonces, uno es si efectivamente este pensamiento tiene una raíz real. Incontables veces nuestro cerebro nos distorsiona el pensamiento, ¿sí? Y nos hace magnificar las cosas o creer cosas que no lo son. Entonces, lo primero es, si estoy pensando algo y ese algo está a repetición, debo decir de dónde proviene ese algo y si esa raíz es real o no, o si por el contrario mi cerebro se la está inventando. Lo segundo es que la compasión hace la diferencia. Entonces, entender que todos somos vulnerables, que muchos hemos pasado por ahí y que podemos salir de ahí, esa compasión cambia diferentes estructuras en el cerebro y hace que uno pueda empezar a salir adelante. Hay algo que debo mencionar y es que así como las autopistas del mal diálogo interno, pues hay autopistas relacionadas con eso que se llama el sesgo de negatividad. Y eso en cristiano significa que nuestro cerebro empieza a ver las cosas repletas de sombras. Eso se da, por ejemplo, más en la depresión, claro, pero en el día a día podemos tener ese sesgo de negatividad absolutamente amplio y que sea como el marcador con el cual vivimos, sentimos la vida. Entonces, entender eso es importante porque a veces uno dice, pero ¿por qué será que siempre pienso el peor escenario posible? Y una de las respuestas es, ¿será que este sesgo de negatividad está ganándome mucho en la vida, está ganando terreno? Porque claro, el sesgo de negatividad es algo fisiológico, es algo normal, está ahí en teoría para cuidarnos de las amenazas, ¿cierto? Pero a veces gana terreno y empieza casi que a modular todo en mi vida. Entonces, identificar la raíz de mis pensamientos, entender que existe el sesgo de negatividad y entender esto que es la compasión. Y hay algo que debo mencionar y que me parece absolutamente importante y es la comparación. Yo le digo a mis pacientes y me digo a mí misma que en gran medida el bienestar mental surge cuando dejo de compararme con el resto, porque mi definición de éxito o de felicidad no depende de nadie más. Y ojalá esto me lo estén escuchando mucho, ¿cierto? A veces nosotros intentamos colocar nuestra propia vara con base en lo que estamos viendo en el otro. Y eso otro que está mostrando la otra persona, básicamente el ejemplo claro es a través de las redes sociales o en la socialización en el trabajo, en el colegio, en fin, es ese yo proyectado perfecto, ¿cierto? O quizás con pocas sombras. Entonces estoy tirándome digamos, mi propia vara comparada con otra que ni siquiera es real, ¿cierto? Entonces empezar a compararnos menos y empezar a mirar más hacia adentro hace parte de esas formas de cambiar la narrativa interna y vivir una vida más plena. Como la diferencia entre ese personaje que tratamos de construir y realmente la persona, el ser humano que somos, algo así. Sí, claro. Y ese personaje es único, ese personaje no tiene nada que ver con el resto que está alrededor. Entonces, aprender a mirar hacia adentro es uno de los grandes aprendizajes de este podcast. Mirar hacia adentro hace parte del bienestar mental y mirar hacia adentro es absolutamente poderoso. Y entre cada vez que miramos más para adentro nos damos cuenta que hay una profundidad enorme. Debo decirte algo en este instante aprovechando. Yo me pongo a reflexionar, en la mañana me levanto antes de que empiece todo mi caos normal con mis niños, mi familia, en fin, porque yo le digo a mis pacientes que todos vivimos inmersos en el caos y a mí sí que me encanta hablar de esa vulnerabilidad abiertamente y me tomo un chai y empiezo. Y cuando empiezo a pensar, y dentro de los pensamientos que surgieron esta semana, creo que está perfecto para este podcast, y es que tú has visto que en neurociencia siempre nos venden como el inconsciente y el subconsciente, como ese iceberg, todo lo que está hacia abajo. Y yo creo profundamente ahora, en medio de mis pensamientos y todo lo que vivo con mis pacientes, que el inconsciente no está abajo, sino que es el supraconsciente. Y estábamos hablando de empezar a mirar hacia adentro, y ese adentro es muy poderoso, ¿cierto? Y es
nos permite expandernos, nos permite mirar más allá, ¿cierto? Entonces empezar a entender que este plano consciente es chévere, pero que para adentro hay un montón de información muy valiosa que te va a permitir crecer enraizado, ¿cierto? Crecer sin perder la esencia. Qué bien. Ahora, digamos, estábamos hablando en ese diálogo interno, la persona que está negativa. Entonces alguien dirá, ay, pero Doc Vane, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esa narrativa? Porque es que yo me entro en eso y me da un desaliento, un desespero y siento que no soy capaz. Me encanta. Entonces, uno es empezar a reemplazar una idea por otra. Van a decir, Vane, pero uno cómo empieza a reemplazar. Entonces acá vienen los tips grandes y es que los hábitos negativos deben ser reemplazados por los positivos porque al cerebro no le gustan los vacíos. Eso significa en cristiano que no se trata de hoy voy a dejar de hablarme negativo, no. Voy a reemplazar esto por otra cosa, pues porque a mi cerebro no le gusta el vacío, no le gusta el silencio. Entonces, reemplazar uno por otro hace la diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Empiezo a notar, porque puedo llevar un diario, un journal, y empezar a decir, estoy repitiéndome mucho esto, ¿cierto? No sirvo para nada, cualquier cosa negativa. Y yo de manera consciente, ¿por cuál la voy a cambiar? Entonces, empezar a hacer listados donde estén esas palabras amorosas hacia mí misma que quiero empezarme a mostrar y casi que tener el listado a la mano, reemplazando uno por otro hasta que mi cerebro se lo termine de grabar. Hay otra estrategia maravillosa que son los post-it y se lo digo a mis pacientes frecuentemente, que es pegar como esos mensajitos amorosos, no solamente para los otros como estamos acostumbrados, sino para nosotros mismos, no solamente para colocarnos tareas, sino para mandarle mensajes a mi cerebro. Esos mensajes ingresan por el plano consciente cuando los lees, pero también por el inconsciente. Eso es algo tan sencillo como que yo sé que está ahí y yo sé lo que dice, sin necesidad ya de leerlo, ¿cierto? Empezar a colocar post-it en la casa también me parece súper bueno con un mensaje amoroso para como reconstruir ese diálogo interno. Hay otras cosas que funcionan, por ejemplo, las listas. Los listados no tienen que ser eternos, pero listas, por ejemplo, por las cuales agradezco. Entonces agradezco por 3 personas, situaciones, acciones, cosas en mi vida o 3 sueños alcanzados. ¿Y por qué será que es importante eso? Demostrarle a mi cerebro que no todo es malo hace la diferencia. Entonces, ¿yo qué he alcanzado? Y ojo que no se me imaginen el sueño de soy astronauta ahora, no. Es cositas pequeñas en el día a día. Ya me levanto todos los días a meditar. Ya estoy teniendo socialización de una manera más adecuada, ya tengo un amigo, ya estoy escribiendo journal, que estoy haciendo en el día a día y que lo estoy haciendo muy bien. Eso también hace la diferencia porque es casi que ir quitando las sombras a punta de luz y la luz la dan estas cositas que estamos mencionando y muy importante son detalles pequeños. Acá no se me imaginen esos volcanes, no. Esas pequeñas acciones que van reconstruyendo esa narrativa interna son las que hacen la diferencia. Wow. Doc Vane, una pregunta, pero la vamos a dejar en suspenso porque ya este episodio se nos está concluyendo, pero en medio de todo está el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando nos cargamos de una cantidad de narrativas internas? ¿Cierto? Recuerdo aquí a Masaru Emoto, ¿no? que investigó los efectos pues, en el agua y él decía, bueno, si nosotros somos 70% de agua en promedio, bueno, cuando nacemos 90 y pico, en fin, ¿qué cristales, cuando él analiza la conformación de cristales, cuando el agua fue sometida a unos mensajes, qué pasará en nuestro cuerpo? Y acá estamos con una médica que también nos va a dar esta respuesta, pero invitemos a la gente a venir al siguiente episodio de esta temporada para conversar de este tema. Acá vamos a estar, qué emoción. Sí, la gratitud es la memoria del corazón de corazón. Gracias por estar aquí, gracias a la Doc Vane, gracias a ustedes por comentar, por compartir este contenido con aquella persona, con aquel ser humano que tú sientas el llamado de hacerlo. Te esperamos en el nuevo episodio para seguir compartiendo con la Doc Vane. Este es el podcast de Diego Salazar.